Buenos días, Padre Pedro. Hoy es 25 de junio. Estamos en el jueves de la semana duodécima del tiempo ordinario. Las semanas anteriores estuvimos escuchando textos del primer libro de los Reyes y las historias de Elías, aventuras y desventuras de Elías y después Eliseo. Ahora hemos entrado en el segundo libro de los Reyes. Y la lectura propia del día de hoy es bien interesante, porque tiene que ver con un momento crítico en la historia del pueblo judío, y es cuando finalmente, después de profecías, de avisos de los profetas, Jeremías avisándole a los reyes de que venía una gran catástrofe si seguían por la línea sociopolítica y religiosa que iban, que era básicamente explotar al pobre, incluir paganismo dentro del culto de Yahvé, hacer acuerdos políticos por razones económicas muy cuestionables con los reinos vecinos, sobre todo con Babilonia, y el aviso era básicamente si siguen haciendo este tipo de contratos, por así decirlo, con los otros reinos y no confiar en Yahvé, esto va a terminar muy, muy mal, más todo el estilo de vida que llevan ustedes, los reyes, la clase sacerdotal, los otros profetas. Hace varios días pues Jeremías se enfrentaba a eso, era la lectura del domingo pasado, el clamor de Jeremías ante el cuchicheo, dice el texto, ¿no? de las amenazas que se estaban ya desarrollando alrededor de su persona. Todo esto explota, por así decirlo, en el texto de hoy. Es la invasión de los babilonios dirigida por el rey Nabucodonosor en la ciudad de Jerusalén en el año 587 a.C., a finales del siglo VI a.C. Y finalmente todo se vino abajo. Es el segundo exilio de esclavitud que el pueblo judío va a experimentar, el primero y el más conocido en nuestra historia religiosa, en lo que escuchamos, pues por supuesto, es el egipcio con Moisés, muchos siglos antes que esto, pero se vuelve a repetir la historia porque parece que no aprendemos de la historia y se vuelve a repetir lo mismo. Nabucodonosor finalmente invade Judá, la ciudad de Jerusalén es arrasada, el templo es arrasado, era el templo que venía de la época de Salomón, y se lleva a Babilonia al pueblo, y se lleva a los líderes, se lleva al rey, se lleva a los hijos, a los que le sacan los ojos incluso. Eh, Terrible, ¿no? Ese momento. El texto de hoy escuchamos ese momento histórico en que Judea es arrasada, la monarquía es también arrasada y se nombra a un rey pagano. Nabucodonosor nombra a su tío Joaquín, al que le va a poner el nombre de Sedecías. Y el texto dice a quiénes se lleva Nabucodonosor. Entonces dice, se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes, hombres de importancia, con todos los carpinteros, los herreros, en número de 10,000. Solo dejó a la gente pobre de la región. También se llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa. A todos los soldados en un número de 7,000. Se llevó, otra vez repite, carpintero y herrero, gente que le iba a ser de utilidad por sus dones, en números de 1,000, y a todos los hombres aptos para la guerra. Necesitaba brazo fuerte para incluirlos ahora en el ejército babilónico. Lo único que no se llevó, dice el texto, fueron a los pobres. Yo decía esta mañana, una vez más en la historia, los pobres quedan atrás. Quizás se salvaron de que no fueron llevados como esclavos, pero la razón por la que no se los lleva era porque no servían. No les servían los pobres. De cierta forma, como digo, irónicamente, la pobreza los protegió de la esclavitud babilónica. Pero la razón por la que no se los llevan es porque son desperdicio. Se llevó a los carpinteros, a los herreros, se llevó al rey, a las mujeres del rey,
a la madre del rey, a los hijos del rey, a los funcionarios del palacio, a los soldados, hombres fuertes, hombres de valor económico, hombres de importancia del texto, menos a los pobres. Ese grupo que queda entonces en Judea, que no va al exilio babilónico como esclavos, va a aparecer en la historia bíblica bajo dos nombres. Va a aparecer como el nombre de los Anawim, los pobres de Yahvé, y el otro nombre que se le va a dar en la historia bíblica es el resto, con R mayúscula incluso, el resto de Israel. De ese grupito que quedó atrás, porque no valían para nada, ni siquiera para ser esclavos, Dios es que va a sacar de nuevo la fe de Israel y al Salvador de Israel. Es de los que nadie quiere, de los que son rechazados, incluso ni para la esclavitud, que Dios va a sacar vida nueva y la salvación del mundo de ese grupo. En el Nuevo Testamento vamos a escuchar palabras y frases que hacen referencias indirectas a este grupo o a esta espiritualidad que va a desarrollar este grupo. Porque recuérdense, eran pobres, tan pobres que no pueden ir a la esclavitud. Y como eran tan pobres, tienen que confiar en que Dios los va a cuidar dentro de un país que quedó arrasado. No hay templo, no hay lugar de culto, no hay sacrificio, no hay monarquía. Simplemente quedan ellos atrás. Y en este ambiente doméstico de pobreza va a mantener la fe, el resto que mantiene la antorcha viva de la fe. Porque la gente que se fue a Babilonia no son los que van a regresar eventualmente cuando el emperador Ciro un día les dé el permiso de volver y reconstruir Jerusalén, y vienen todas las profecías de Isaías que escuchamos en el Adviento, el nuevo exilio que regresa, el nuevo éxodo que regresa por el desierto, el valle será rellenado, las montañas serán aplanadas, el desierto se convertirá en jardín. Eso va a ser mucho después. Quienes regresan son muy pocos, descendientes de los que fueron, que ya habían muerto, y la mayoría de los descendientes quedarán en Babilonia porque se habían ababilonizados, si esa es la palabra, ¿no? Pero cuando llegan de vuelta, se encuentran aquel pequeño grupo de pobres que fueron muriendo, salieron nuevos pobres y mantenían la fe. Y Dios va a sacar de ese grupo la salvación, el Anawim. En el Nuevo Testamento, por lo tanto, vamos a escuchar frases como, por ejemplo, ¿y de Nazaret ha salido algo bueno alguna vez? Nazaret era Galilea, la región más pobre en la época de Jesús. Pues precisamente de la región más pobre, Dios va a sacar al Salvador. Algo bueno habrá salido de Nazaret. ¿Cuántas veces tú y yo quizás hemos dicho en la vida, hablando de alguna región, de algún grupo étnico, de algún lugar, de un barrio de la ciudad, y hemos dicho, oye, ¿y de ahí ha salido algo bueno alguna vez? Pues se repite la historia. El gran cántico del Magnificat en la voz de la Virgen, en la visitación a Isabel, es el texto por excelencia de los Anawim en el Nuevo Testamento, el pobre. Por lo tanto, esta historia nos coloca ante la paradoja que aquello que tú y yo consideramos como desperdicio terminan siendo los favoritos de Dios. Ni el rey, ni la reina, ni los hijos, ni nadie, ni los hombres de importancia, ni los herreros, ni los carpinteros, ni los soldados. De ahí Dios sacó mucho. Dios lo saca del pobre. Por lo tanto, yo le decía esta mañana, ojo con el desprecio al pobre, a los pobres de hoy, que tienen muchas caras, muchos rostros y muchos colores de piel y muchos idiomas y muchos acentos. Nuestra sociedad hoy sobre todo los rechaza. Nuestras parroquias muchas veces los rechazan. Y el texto de hoy nos recuerda que son los favoritos de Dios y es de donde Dios saca salvación y esperanza para los demás, de entre los pobres. Así que le pedimos al Señor hoy no despreciar al pobre,
no considerarlo un desperdicio, porque son los favoritos de Dios. Las famosas bienaventuranzas, que las sabemos casi de memoria, de las de Evangelio de Mateo 5, el comienzo del Sermón de la Montaña, básicamente es la vivencia de la espiritualidad del Anawim, del pobre, que Nabucodonosor ni siquiera se llevó a Babilonia. Feliz el que llora, será consolado. Feliz el que tiene hambre de justicia, será saciado. Feliz el hombre y la mujer, pobre en el corazón, porque el reino de Dios es de ellos. Toda la espiritualidad del Nuevo Testamento es la espiritualidad del Anawim. Jesús, Anawim. ¿Qué habrá salido de bueno de Nazaret? La Virgen, Anawim. ¿Qué habrá salido bueno de Nazaret? Esa es la llamada del Evangelio. Vivir con el corazón del pobre, porque es la única forma en que Dios realmente hace grandes cosas, con los más sencillos y con los que más a veces el mundo y las instituciones religiosas incluso desprecia. Ojalá que tú y yo tampoco hagamos eso. No despreciemos al pobre, los favoritos de Dios. Dios los bendiga en este jueves.